Eh, bueno, mi nombre es Jesús Kerguelen, un placer enorme poder acompañarlos en este importante evento. Soy de Córdoba, Colombia. Vengo a compartirles con ustedes una ponencia acerca de la educación inclusiva, una mirada inclusiva y transversal, desde el punto de vista transversal, cómo nosotros como docentes podemos trabajar con otras áreas, nuestro trabajo de las diferentes áreas que tengamos, si somos de educación física, cómo podemos trabajar con nuestra área en conjunto con otra área como tal, haciendo un trabajo transversal que a la final va a generar un impacto desde el punto de vista inclusivo en nuestros estudiantes. Entonces, pues, inicialmente, hablamos acerca del concepto de discapacidad. Todos conocemos la discapacidad vista desde la Convención de las Naciones Unidas, que la discapacidad resulta entre la interacción entre las personas con algún tipo de deficiencia y las barreras propias del contexto, ¿cierto? Que evitan la participación plena y efectiva de las personas con deficiencia en diferentes contextos como tal. Entonces, esto es un concepto que ha tenido muchos cambios, muchas modificaciones, que están marcados desde creencias, desde modelos, pero al final, pues lo que debemos hacer básicamente es eh, ver a las personas con discapacidad como sujetos de derechos, ¿cierto? También hablamos de unas categorías de discapacidad que también las conocemos, que son la discapacidad física, visual, intelectual, sensorial, psicosocial. Son estas barreras, son estas deficiencias por las que al estar en contacto con las barreras que el contexto pone, hace que la persona con discapacidad aparezca por una discapacidad como tal, valga la reiteración del término. En ese sentido, pues hablar de discapacidad en nuestros contextos, pues también tiene un sinnúmero de estereotipos, arquetipos. Muchos lo relacionan con mendicidad, con pobreza, con discriminación, con exclusión, con discapacidad motriz, ¿cierto? Cuando hablamos de discapacidad solamente vemos el loguito azul de la discapacidad de la silla de ruedas, pero resulta pues que existen otras discapacidades que también hacen parte pues de ese conglomerado de deficiencias como tal. Entonces la discapacidad pues vista desde el punto de vista de la mendicidad, algunas personas creen que el tener una discapacidad, eso implica que la persona debe estar con la mano extendida en un semáforo pidiendo dinero, y no es así. Hay muchas personas con discapacidad que hoy ingresan a las universidades y son referentes de vida, son referentes que logran pues, transformar su calidad de vida. Entonces también hablamos de la accesibilidad, hablamos del logo universal de la accesibilidad universal, donde pues vemos que a través de este logo pues podemos mirar la discapacidad desde un punto de accesibilidad, de que todas las personas con discapacidad deben acceder a esa accesibilidad como tal. Ahora bien, desde el punto de vista de la educación inclusiva, nosotros pues planteamos una propuesta. ¿Qué es la educación inclusiva? Pues ya todos conocemos que en Colombia, por ejemplo, la educación inclusiva ha aumentado la tasa de niños con discapacidad en las escuelas, ¿cierto? El aumentar la tasa de niños con discapacidad a nivel de Colombia, eso implica que haya más niños con discapacidad en las escuelas. También miramos que hoy vemos la discapacidad de un enfoque de derecho, donde las personas pues son vistas como personas que en realidad tienen una discapacidad, pero que también tienen unos derechos, ¿cierto? Y hay un poco de marcos legales que hoy en Colombia soportan a esta discapacidad para que los niños puedan estar en igualdad de condiciones con respecto a los demás en el aula de clase. Entonces, pues en Colombia está un decreto que se llama el 1421, que obliga a las instituciones educativas a aceptar niños con discapacidad, lo que implica pues que haya más niños en el aula de clase, lo que implica que los docentes tengamos que tener más herramientas necesarias, diseñar más herramientas para poder abordar esa diversidad existente en el aula de clase. En ese sentido, pues, cuando hablamos de educación inclusiva, tenemos que tener en cuenta que la educación inclusiva se basa en las características, intereses, capacidades, necesidades que cada niño tiene al momento de aprender. Hoy hablamos no de necesidades educativas especiales, sino de barreras en el aprendizaje y la participación. Muchos niños, al llegar a la escuela, se van a enfrentar a un sinnúmero de barreras que le va a impedir su participación plena y efectiva en ese contexto. ¿Qué nos toca hacer como maestros? Generar actividades para garantizar la participación plena y efectiva de estos niños en el aula de clase. En ese sentido, pues, hemos visto que la educación inclusiva ha cambiado, ha mejorado, ha aumentado, digamos que su cobertura ha permitido que dejemos de verla desde un punto de vista crítico, a verla desde un punto de vista más de participación activa, de ver las personas como sujetos de derecho. En algún momento las personas estuvieron fuera del sistema, en algún momento las personas se segregaron de ese sistema, en algún momento las personas las integraron y hoy pues hablamos de una inclusión plena, que en algunos casos se queda en el papel, porque precisamente todavía faltan muchas
digamos que pedagogía o falta más interés o sensibilización por parte de los tomadores de decisiones. A veces uno como maestro tiene todas las herramientas necesarias o todo el deseo de trabajar, pero a veces encontramos un sistema educativo que nos cierra las puertas. Entonces eso hace parte pues, de ese trabajo que uno como maestro, pues, que debemos cada día generar acciones para poder atender a esta diversidad como debe ser en el aula de clase. ¿Qué involucra la educación inclusiva? Pues involucra cambios, modificaciones, contextos, aproximaciones, no solamente en cuanto a la infraestructura curricular, en cuanto a la parte curricular de la escuela, las rampas, en cuanto a la parte curricular, cambiar esa concepción con la que miramos a las personas con discapacidad o a nuestros estudiantes con discapacidad. No podemos ver a los estudiantes con discapacidad como los pobrecitos o como de pronto no pueden hacer nada, al contrario, tenemos que ver a esos estudiantes como sujetos de derecho que llegan a la escuela y que tienen a hacer unas aportaciones importantes a este sistema. Y nosotros como maestros generar todas las acciones necesarias para poder garantizar la participación plena y efectiva de nuestros niños en igualdad de condiciones. Entonces, del enfoque transversal, pues nosotros pues, proponemos o tenemos una propuesta que básicamente se denomina Maestros del Futuro. Entonces, a través de la parte transversal, lo que buscamos es que nuestra área cruces otras disciplinas. Yo soy licenciado en Educación Física, magíster en Discapacidad y especialista en Educación Física. ¿Qué buscamos nosotros? En Educación Inclusiva, perdón. Buscamos que desde nuestra área se pueda cruzar con otras áreas, ¿cierto? Con otras asignaturas, por ejemplo, yo cómo puedo trabajar la educación física que involucre la ética y valores, pero que no solamente involucre la ética y valores, pero que también involucre un cúmulo de valores que podamos desarrollar ahí, un cúmulo de sensibilización humana que permita engarzar los diversos contenidos curriculares para que la persona que tenga algún tipo de deficiencia o esté dentro del punto de vista de la diversidad humana pueda estar en igualdad de condiciones con respecto a los que no. Entonces es una forma de organización de conocimiento a través de la integración de diversas disciplinas. Integramos la educación física, la educación ambiental, la ética y valores, la parte artística, desde un enfoque básicamente incluyente. ¿Listo? Entonces, vemos el contenido transversal como un sinónimo de humanización escolar, el poder sembrar en los estudiantes esa necesidad, esos valores humanos, intelectuales, morales, que permita interactuar con el niño que tiene con discapacidad en el marco del respeto, en la valoración del otro, en la valoración de las capacidades del otro, en saber que todos somos diversos, en saber que todos tenemos una diferencia y que somos ante los otros, ellos somos iguales. Entonces, desde la mirada transversal de la educación física, que es mi área, nosotros pues hacemos transversalización con educación ambiental, con lengua castellana, con educación artística, con ética y valores, con ciencias sociales, que es lo que nosotros pues conocemos como metodología Maestros del Futuro. ¿Qué es la metodología Maestros del Futuro? La metodología Maestros del Futuro es un proyecto de vida personal, pues que yo desde mi punto de vista he tratado de diseñar, he tratado de organizar partiendo de las necesidades que he visto en el aula de clase. También considero que es un llamado de Dios. Los que trabajamos con personas con discapacidad tenemos la necesidad de transformar vidas y creo que eso es un don que Dios nos da. También es un interés por cambiar vidas y dar oportunidades a los demás. Es una sensibilización acerca del tema. Es que soy un convencido también de que podemos hacer muchas cosas de nuestra área. También pues una estrategia pensando en el otro y para el otro. Y por último, pues hay unas razones familiares. Tengo una sobrina que tiene una discapacidad y pues que ella nos ha enseñado muchas cosas y que también es mi laboratorio de vida con el cual yo pruebo muchas cosas acá que después llevo al contexto. Usted en la primera infancia puede elaborar unos muñecos con los niños que contengan algún tipo de discapacidad. Un muñeco que le falta un bracito, que le falta una pierna, un muñeco que esté usuario de silla de ruedas, un muñeco que en realidad pueda generar en el niño una sensibilización humana hacia el otro. Ahí puedo yo enseñarle a ese niño el esquema corporal, por ejemplo, decirle que nosotros tenemos un inventario corporal que tenemos dos brazos, dos piernas, pero vamos a encontrar seres humanos que le falta un brazo, seres humanos que le falta una pierna, seres humanos que van a estar, son usuarios de silla de ruedas. Y eso nos va a implicar a nosotros que una sensibilización humana y el respeto hacia el otro. Entonces, a través de la elaboración de los muñecos, nosotros lo que hacemos es que el niño en la primaria se sensibilice y empiece a respetar a ese compañerito que llega a la institución educativa con un tipo de discapacidad. ¿Cierto? Y no solamente la discapacidad, también puedo hacerlo con un niño que venga, por ejemplo, que venga sin cabello, que sea un paciente oncológico, que sea un niño oncológico, que esté recibiendo tratamiento de quimioterapia, o también un niño que tenga, por ejemplo, algún tipo de vitiligo pigmentario, que son muchas situaciones que se presentan condiciones médicas que llegan al aula de clase y que nosotros a veces pues o esos niños son sujetos de discriminación por parte de los compañeros. En ese sentido, bueno, desde la elaboración de muñecos nosotros pues contemplamos el trabajo con la parte artística, ¿cierto? La ética y valores. Ese es hacemos el trabajo transversal con esas áreas. Desde el punto de vista
de la elaboración de dibujos alusivos a la inclusión, es otra de las estrategias utilizadas en esta metodología. Le preguntaban a los niños, ¿qué representa para ti la inclusión social? Dibújamela. Entonces muchos pues, van a dibujar vitiligo pigmentario, el niño con cáncer, por ejemplo, la vecindad del Chavo, todos con una discapacidad. También encontramos la elaboración de murales alusivos a la inclusión social. Debemos llenar la escuela de murales que contengan imágenes de niños con y sin discapacidad jugando, desde 3 puntos de vista. Vamos a mirar primero lo que el niño piensa, el niño que no tiene discapacidad, acerca de jugar con el otro. También miramos la mirada, vemos el pensamiento del niño que tiene la discapacidad y que se ve representado en esos dibujos que están en el mural. Y también vemos unas frases que están allí, que se puede utilizar. El profesor de ética fácilmente puede llegar a ese mural y decirle a los niños lo que significa esa frase. Y no solamente puede trabajar en preescolar, en primaria e incluso hasta en bachillerato. En ese sentido, yo puedo involucrar esta área con la educación artística, con la ética y valores, con la educación ambiental. Voy a las creaciones literarias inclusivas. ¿Qué es la creación literaria inclusiva? Son microcuentos, historietas relacionadas con la discapacidad. Estas generan también sensibilización social. Ya tenemos un libro que se lo voy a hacer llegar a todos los docentes que participan de este importante evento, un libro en PDF para que lo tengan, se llama El Bosque Inclusivo. Es un libro donde ustedes van a encontrar narraciones inclusivas hechas por estudiantes de educación infantil, y estas narrativas lo que hace es, ¿qué hacen estas narraciones? Contar una historia referente a la inclusión social. Vamos a encontrar, por ejemplo, el relato de la Renata, la cerdita ciega. Entonces, cómo a través de esos cuentos los niños se pueden sensibilizar. Entonces, ¿qué área involucra esto? El área de lengua castellana, las ciencias sociales, la educación física, la educación artística, la educación ambiental, porque pues, los cuentos también están enfocados hacia la parte ambiental. Encontramos, por ejemplo, algunos de los cuentos más comunes. Encontramos uno básicamente que se llama El caracol que no quería sonreír. Entonces, un caracol que tenía los dientes muy grandes y no quería sonreír. Entonces, pues, todos decían que era un caracol enojado, pero al final nos dimos cuenta que era un caracol pues, que tenía los dientes muy grandes y pues le daba pena reír delante de los demás. Hasta que otro animal se dio cuenta que tenía un problema y lo llevó a un odontólogo, y este pues le hizo una reducción de sus dientes, y este pudo eh, pues básicamente sonreír nuevamente y ser amigo de todos. Entonces lo hacemos en esos formatos. Hay una cuenta en Instagram que se llama Cuenta Inclusión, donde todos los cuentos están allí reflejados, ¿cierto? También lo narramos de esta forma, con voces, sobre todo cuando es dirigido a niños con discapacidad visual. Entonces, a través de la Cuenta Inclusión pueden encontrar todos los cuentos que nosotros publicamos, ¿cierto? Deporte para todo es la otra estrategia, y deporte para todo es una opción de trabajar el deporte para personas con y sin discapacidad en el mismo escenario. También les puedo hacer llegar un libro construido por parte de este servidor y otros amigos, en el cual involucramos la ética y valor, la educación física y las ciencias sociales. ¿Cómo podemos poner a practicar un deporte a personas con y sin discapacidad en el mismo escenario deportivo? Esto implica que las personas se sensibilicen con respecto a los deportes que practican las personas con discapacidad. También encontramos las historias de vida, cómo podemos llevar al aula de clases personas con discapacidad que puedan narrar su historia de vida, para que los niños dejen de tener miedo a la discapacidad. Históricamente, los padres nos han inculcado a nosotros que no te acerques a la persona con discapacidad, que no te acerques a esta persona. ¿Por qué? Porque esta persona pues, te puede hacer daño, o tú le puedes hacer daño. Son concepciones arcaicas de modelos tradicionales que ya han pasado, ¿cierto? Entonces, esto hace pues, que las personas, los niños le tengan miedo a las personas con discapacidad. En ese sentido, pues llevar personas con discapacidad al aula de clase implica que los niños puedan sensibilizarse y puedan quitarle ese temor que tienen a esas personas. ¿Qué área involucra esto? Involucra la ética y valor, la educación física, la lengua castellana, las ciencias sociales. Ustedes, a partir de la visita de esa persona con discapacidad al aula de clase, ustedes pueden generar una creación literaria inclusiva, cuento que pueda de pronto transmitir toda la vivencia que esa persona le contó. También contamos la zooinclusión. Entonces, por ejemplo, ¿cuántos de nosotros hemos visto animales que le falta algún tipo de pierna, o animales que tienen algún tipo de discapacidad, ¿cierto? Estos animales pues se representan para nosotros también la valoración de la diversidad, no solamente en los seres humanos, sino en los animales. Entonces, enseñarle a los niños el cuidado por los animales. Hay muchos niños que van en la calle y se encuentran un animal y lo golpean. Entonces, pues a través de esto es enseñarle el respeto hacia los animales. Podemos involucrar áreas como la ética y valor, la medicina veterinaria, las ciencias sociales, la biología y la ciencia natural. Y hablamos de la pedagogía hospitalaria, pues que cuántos niños que nosotros tenemos en el aula de clase no tienen algún tipo
de situación, una condición médica, que nosotros pues tenemos que trabajar con ellos, así sea domiciliario o a nivel hospitalario, donde le podemos mandar guías y trabajo. Esto también es una sensibilización para que ustedes pues como maestros puedan de cierto modo involucrarse en el trabajo con esta población y ellos no se atrasen en los contenidos que estamos trabajando. Lo otro tiene que ver con los juguetes con discapacidad. Esto involucra usar juguetes. Ya hay muchas empresas que venden juguetes, que utilizan juguetes con discapacidad. Eso es fundamental para pues también sensibilizar a los niños en el respeto al otro. Por ejemplo, que tenga una discapacidad se va a ver representado en un juguete, va a ver que hay juguetes relacionados con ellos y el que no tenga también va a desarrollar un respeto. Esto lo transversalizo con ética y valores, con ciencias naturales, educación ambiental y educación física. También tengo el tema de los rompecabezas inclusivos, involucra utilizar rompecabezas que proyecten imágenes de niños con y sin discapacidad. Una vez el niño arme la inclusión, es utilizar la plastilina para modelar tipos de discapacidad o situaciones que viven las personas con discapacidad, ¿cierto? Vamos a encontrar en este perfil, se llama Inclusión. En Instagram vamos a encontrar algunas actividades relacionadas con el uso de plastilina para modelar la discapacidad o la diversidad. Y encontramos la elaboración de títeres con discapacidad. Son títeres fundamentales que consisten en el desarrollo de manualidades de títeres representados. Vamos a ver títeres que tienen silla de ruedas, títeres que tienen algún tipo de discapacidad física, intelectual, visual. Esto involucra la ética y valores, la educación artística y podemos representar incluso los mismos cuentos que habíamos mencionado anteriormente, lo podemos representar a través de los títeres. Y encontramos, por ejemplo, esto es una sesión de títeres rápidamente, donde listo, entonces ahí podemos trabajar la parte de los títeres. También tenemos las fichas para trabajar la inclusión, la relación de objetos, por ejemplo, una abeja en silla de ruedas, un árbol que tiene una discapacidad visual. Son imágenes que van a ir relacionando al niño con el tema de la inclusión social, el tema de la diversidad que van a encontrar en sus compañeros. También la relación de objetos, por ejemplo, por dónde cruzaría la silla de ruedas. La silla de ruedas estaría subiendo por la rampa y las personas que tienen discapacidad visual utilizan la lámina podotáctil y así sucesivamente. También encontramos las cartillas para colorear, donde pues se colorea la historia de vida de alguna persona o algún dibujo que tenga enfoque de niños con y sin discapacidad participando. Esto implica también el trabajo de la educación física, la ética y valores, la educación artística, entre otros. Infantiles, que se pueden crear rondas infantiles utilizando aplicaciones como Canva, donde pues utilizamos la ronda como un elemento para sensibilizar, por ejemplo, usando también la lengua de señas incluida la lengua de señas colombiana, en este caso que es de Colombia. Entonces, la ronda va a tener imagen de niños con y sin discapacidad. Aparece la letra A convencional y la letra en lengua de señas. Y así sucesivamente. También las rondas infantiles, ¿cierto? Donde vemos el valor del abuelo en silla de ruedas. Y así básicamente pues trabajamos eso, los villancicos, ahora que estábamos ya casi acercados a la Navidad, Papá Noel en silla de ruedas. Y eso es básicamente pues la metodología maestro del futuro. Es un trabajo pues articulado que hemos venido haciendo durante muchos años y en el cual pues hemos podido construir una identidad con esto, en el cual hemos podido ayudar a muchos maestros acá en Colombia para que puedan desarrollar su labor social, para que puedan también tener herramientas necesarias para trabajar en el aula. Entonces agradezco muchísimo
por esta invitación. Espero pues que esto pueda generar un impacto valioso en sus vidas, que en realidad este trabajo pueda usarlo también ustedes como algo que puedan transformarle la vida a sus estudiantes en el aula de clase. Somos maestros, maestros que cada día podemos generar empatía con nuestros alumnos, y más allá de esa empatía es poder transformar su vida. Y cuando transformamos la vida de nuestros alumnos, le estamos transformando la vida a su padre, familia, a la comunidad, a la gente que lo conoce. Entonces, pues, muchísimas gracias por este espacio, gracias por la invitación, y espero pues que haya sido de gran provecho este trabajo.